presenta No hay derecho. un espacio de noticias, análisis, diálogo y opinión. No hay derecho, no. ¿Qué tal, amigos y amigas? Muy buenos días a todos y todas ustedes. Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos. Gracias por permitirnos a esta hora compartir con ustedes información, análisis y, como siempre, también opinión sobre los temas que consideramos son los más importantes, los más relevantes, eso que a ustedes les preocupan, eso que a usted le generan incertidumbre en momentos como este, y que seguramente no solo quiere tener información que sea muy calificada, sino también una mirada crítica en torno a lo que viene sucediendo. Pero para que esto sea posible, para que el programa salga al aire todos los días, el trabajo impecable que hacen mis colegas es indispensable. Trabajan intensamente en la producción, en la edición y en la difusión de este modesto espacio. Estamos transmitiendo en vivo y en directo a través de la Red Nacional de IDL Radio en todo el país. Estamos también transmitiendo en vivo e en directo a través de idlradio.com, idlradio.p. Estamos transmitiendo a través de nuestras redes sociales, en Facebook, en YouTube. Estamos también en Twitter, en Instagram, en iVoox, en Spotify. Y estamos transmitiendo en vivo e en directo a través de La Mula y Útero, dos plataformas muy importantes y cada vez más crecientes y más consolidadas que se suman a este esfuerzo para que usted pueda tener esta información todas las mañanas. También quiero agradecer muchísimo a todas las personas que de verdad nos siguen en las regiones, muchas personas que nos siguen fuera del país, y a todos y todas ustedes que muy amablemente nos hacen llegar en este momento información muy valiosa, opinión muy interesante, sugerencias muy pertinentes y siempre el aliento a seguir en esta tarea. Muchísimas gracias además por compartir este espacio. Para nosotros es fundamental y nuestra tarea todos los días se robustece con eso que apreciamos día a día ustedes hacen por nosotros. Lo hacemos con responsabilidad, lo hacemos con cariño, lo hacemos con entrega y, por cierto, lo hacemos con mucho respeto, porque lo que todos merecemos, y nosotros tenemos que siempre tener en mente que ustedes están para nosotros en un primer orden y por lo tanto hacemos las cosas con la mayor diligencia y el respeto posible. Pues también quiero agradecer a muchas personas que se preocupan por la salud de nuestros integrantes. Gracias a Dios y felizmente todo está muy bien. Esperamos que dentro de esta incertidumbre ustedes estén bien también y vamos a poco a ir seguramente superando esto que nos ha tocado aquí. Y como ha dicho el director de la Organización Mundial para la Salud, pues ya afecta a 164 países. Hay 305.000 personas que han sido infectadas, cerca de 13.000 personas que han perdido la vida. Este es un problema que estamos afrontando en el mundo entero y va a depender mucho de la inteligencia, de la tenacidad, de la manera como con liderazgo las autoridades puedan empujar en la dirección correcta al país, y sobre todo va a depender de qué tipo de comportamiento tenemos todos nosotros para poder diligentemente hacer que esto no siga propagándose. Esto es fundamental. Parece que fuera una cosa ya menor, pero hay que repetirlo porque todavía hay gente que no lo entiende debidamente. Hay que quedarse en casa porque el virus se traslada con la gente y hay que impedir que se siga moviendo. Pues vamos a los datos que nos da la jornada. Ayer el presidente de la República dio las nuevas cifras de quienes ya están infectados. Ha dicho el presidente de la República que son 395 los casos contagiados, se han hecho 7.486 pruebas y de ellas, hay 6.279 que se han comprobado, se han dado cuenta de que las personas que se lo hicieron pues han dado negativo. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente Martín Vizcarra en esto que, con responsabilidad, con buen criterio y por supuesto de manera muy estricta y de manera muy cumplida, el presidente hace todos los días al mediodía: darle a la ciudadanía todos los elementos y la información que requiere para saber si están ellos cumpliendo o no, y si es que como país estamos también apuntando a
que todo lo dispuesto pueda llevarse a la práctica y se cumpla. Vamos a escuchar qué dijo el presidente de la República. Se han tomado 7.486 pruebas. 822 están en proceso, todavía no tenemos los resultados porque demora el proceso en el Instituto Nacional de Salud, pero ya tenemos los resultados de 6.664. Y el informe de hoy en la mañana es que 395 son positivas. Si consideramos 395 positivas entre 6.664 que se han procesado, vemos que más o menos es el 6%, ¿no? Que es la media. Desde el inicio de este proceso hemos visto que más o menos entre el 5 a 6% de las pruebas que hacemos resultan positivas, ¿no? Tenemos hospitalizados con COVID-19 a 17 personas, 10 en hospitalización normal y 7 en cuidados intensivos con ventilación mecánica. Vamos a entrar, por cierto, a identificar que hay un dato muy importante, además que es una consecuencia lógica, es una consecuencia que nadie podría catalogar de extraña, de rara o de impensable. Y es que hay una relación directa entre los lugares donde las personas están incumpliendo, no están cumpliendo debidamente la inmovilización social, el toque de queda, con el incremento de los casos. Es decir, es razonable, es lógico que ahí donde no se cumple van a haber más infectados. El presidente de la República, mortificado, molesto, y compartimos, por supuesto, esa indignación, dio cuenta de que esto está sucediendo. En Lima es donde más se ha difundido o se ha propagado este virus, y también en el norte del país, ahí donde todos los días vemos personas que, incumpliendo el mandato del gobierno para que su salud esté resguardada y la salud de sus familiares esté bien cuidada, pues les importa un pepino, les importa un bledo, no hay ningún principio ni una vocación por la atención de la salud pública, por evitar que esto nos siga haciendo daño. ¿Y qué cosa es lo que hay que hacer ahí? Hay que actuar con rigor, hay que actuar con severidad, hay que aplicar la ley. Y esa gente tiene. Hoy no, porque hay que también cuidarlos, porque de eso se trata. Hay que cuidar también a esta gente que no se infecte. Pero después, el peso de la ley tiene que caerles con todo. Y ahí sí, no hay pero que valga, porque tienen que terminar ahí donde terminan los malhechores, los que no quieren el bien común y los que con una irracionalidad en su comportamiento y una frescura que llega a los límites de la sinvergüencería, pues actúan de una manera, la verdad, terrible, que tiene que ser, por cierto, condenada. Vamos a escuchar al presidente de la República qué cosa es lo que dijo al respecto. Vemos que la distribución de estos 395, 307 son de Lima, pero también vemos que un número importante de personas positivas están en el norte del Perú, entre Piura, entre Lambayeque, La Libertad. Vemos que es la región que tiene, después de Lima, mayor cantidad de concentración de casos positivos. Y eso coincide con la información que nos da el ministro del Interior, que informa que son las regiones donde se muestra más resistencia al cumplimiento estricto de las medidas que hemos dado en este estado de emergencia. Dada la información y dada la alerta de que hay una relación directa, no se cumplen las disposiciones del gobierno, aumentan los casos. Ojalá eso pueda ayudar a que la gente entienda de que estamos frente a algo que está en nuestras manos combatir. Y si cada uno no hace lo suyo, pues la rueda que tiene que girar, ¿no es cierto?, la dinámica que tiene que funcionar, la estrategia que tiene que llevarse a la práctica para realmente conseguir resultados, va a carecer de algo fundamental. Una pieza no va a funcionar y el eslabón perdido, ese que no conecta, va a terminar trayéndose abajo todos los esfuerzos y no va a valer de nada que el gobierno haga esfuerzos, que las Fuerzas Armadas haga esfuerzos, que la policía haga esfuerzos, que nuestros valientes médicos, esforzadas enfermeras, personal sanitario y de todos los niveles entregue la vida para que al final esto no funcione. No hagamos que esto no funcione, depende de nosotros. Y esto es
y hay que repetirlo hasta el cansancio. Depende mucho de nosotros. Y quisiera compartir con ustedes una reflexión que ha hecho para nosotros el cardenal Pedro Barreto, que como ustedes saben es el primado de la Iglesia Católica en nuestro país. Él está en el aliento de que los peruanos y peruanas vamos a hacer lo que se requiere, pero llama la atención y habla del principio de solidaridad que hay que poner sobre la mesa, y hay que desprendernos de ese egoísmo, de ese individualismo, de creer de que no nos pasa nada y que si no me pasa a mí, no le pasa nada a nadie. Y además, yo me cuido pero no cuido al resto, que también es una actitud que hay que tratar de erradicar, porque ahora se trata de cuidar sobre todo a los que menos tienen y más posibilidades de contagio lamentablemente tienen, porque son poblaciones vulnerables que están en riesgos. Hay que recuperar el principio de comunidad, hay que actuar con responsabilidad, y el yo tiene que dialogar con los otros, con los demás, y de los demás, los más necesitados, por supuesto, son importantes tener en cuenta en este momento. Vamos a escuchar qué cosa nos dijo el monseñor cardenal de la Iglesia Católica en nuestro país, Pedro Barreto. Esto en una conversación con Edinson Uriarte, que es el editor principal de IDL Radio. Vamos a escuchar qué le dijo. Aquellos que critican esta medida, por favor que lean las noticias que vienen de España y de Italia, que también pasaron lo mismo que nosotros estamos pasando y no lo tomaron muy en serio. Salían a las calles, se paseaban, ¿no? Iban de un sitio a otro, y ahora están sufriendo las consecuencias de esta realidad tan dura que es la muerte de muchos, de varios miles. Solamente en un día han habido varios cientos de muertos. Entonces, en ese sentido, aquellos que no cumplen o que critican esta medida drástica, piensen que cuando viene una enfermedad interrumpe todas las actividades, y la enfermedad no avisa, nos llega, y por tanto tenemos que ser muy conscientes de nuestra responsabilidad de cuidar la vida y la vida de los demás, cumpliendo fielmente este aislamiento social obligatorio. Muy bien hace al notar el cardenal Pedro Barreto que en España y en Italia es el espejo en el que hay que vernos. No se cumplió con responsabilidad lo que las autoridades dispusieron, se tomó esto a la ligera, nadie le prestó atención, fueron al fútbol, a las discotecas, a los centros comerciales, fueron a pasear y terminaron con el drama más grande que han sufrido después de hace muchísimas décadas. Ya han fallecido decenas de centenares y miles de personas por justamente que su sistema de salud ha colapsado, pese a que este es bastante mejor que probablemente el que nosotros tenemos o países vecinos tienen. Hay que recuperar, y me quedo con eso, el principio de comunidad y el principio de solidaridad. Y hay también informaciones que hay que dar porque son fundamentales, y esto de cara a lo que se han conocido como medidas que se han venido tomando en los últimos días. El ministro de Salud, que como ustedes saben, ha asumido funciones hace unas pocas horas, un par de días apenas, ha venido trabajando con un enfoque radical y sustantivamente diferente al que venía aplicando la exministra Inostroza. ¿Y qué cosa es lo que ha hecho? No solo ha desarrollado una serie de diligentes acciones para fortalecer la capacidad de los hombres y mujeres de la salud pública en nuestro país, y les ha dotado de los insumos necesarios para que estén protegidos y no sigamos haciendo crecer esa cadena de contagios y sospechas de quienes están dando o entregando su vida y su mejor esfuerzo para salvarnos de este mal que nos aqueja en este momento. Ha conversado con el Colegio Médico, con el Colegio de Enfermeras, ha buscado vínculos con asociaciones, universidades, y ya está esbozando y sacando adelante un plan que ayer mismo en conferencia de prensa la ministra María Antonieta Alba, ministra de Economía, ya anotó también en términos de las compras, por ejemplo, de las vacunas. Pero antes de escuchar lo que la ministra dijo el día de ayer,
hay una buena noticia que nos llega desde el Ministerio de Salud de propia boca del ministro de este sector. Y es que se ha convocado, y esto me consta, ayer conversé por lo menos con 2 o 3 personas que ya han conversado con el Ministerio de Salud para que puedan contribuir por las capacidades que tienen. Y esta amplia convocatoria para que en un solo esfuerzo pueda cada uno dedicar su experiencia, su conocimiento, su formación, su vida entregada a la medicina de la salud pública con el único fin de poner todas estas mentes, muchas de ellas brillantes que yo conozco, a trabajar con un solo objetivo: salvar al Perú en este momento que estamos en medio de esta crisis y esta incertidumbre. Han convocado a gestores públicos en materia de salud, que es muy importante en este momento porque se requiere hacer compras, sacar normas, sacar decretos. Hay que conocer el Estado para poder hacerlo bien. Luego han llamado a brillantes infectólogos que hay en el Perú, que es uno de los países que tiene ahí una capacidad, yo diría, bastante por encima de la media en la región y en países con altos índices de infecciones de distinta naturaleza y con conocimiento que es más conocido y reconocido fuera que en nuestro propio país. Ha convocado gestores, a infectólogos, académicos, a universidades, a exministros y exministras que van a sumarse a esa tarea. Y felizmente, porque he conversado con algunas personas que han sido convocadas, han aceptado todos y todas de participar en esto. ¿Esto qué cosa es lo que nos va a dar? Nos va a dar, por cierto, más posibilidades de entender bien el problema, proyectarnos en torno a, si es que las condiciones mejoran, porque se han tomado algunas medidas, no solo cuánto tiempo más puede durar la cuarentena, sino qué más hay que hacer para acelerar la respuesta y la mitigación del impacto de este virus tan maléfico, tan maligno y tan dañino para la salud de todos los ciudadanos y ciudadanas del mundo, que en 164 países han sido ya severamente infectados. Va a ayudar muchísimo. Y ese abrir la cancha es una demostración de desprendimiento, no solo por la crisis, sino por la vocación que tienen algunos funcionarios de hacer las cosas con los mejores y romper esa vieja tradición tan expresada en los actos de corrupción de estos delincuentes que en el sistema de justicia decían: necesitamos a los mejores amigos y no a los mejores. Aquí se necesita a los mejores, así no sean tan amigos del gobierno, y que puedan contribuir en esta tarea y este esfuerzo que es notable, y la historia lo reconocerá en esa magnitud y de esa manera. Y entonces, cuando comentaba ayer y hacía un poco la crítica a los colegas que lo primero que preguntan cada vez que el ministro habla o que el presidente va a dar una declaración: ¿se va a ampliar la cuarentena, sí o no? Como si eso fuera lo más importante. Y el ministro ha dicho que se va a evaluar con toda esta gente que están convocando, con toda esta gente a la que por su capacidad, por su talento, por su brillo, por su conocimiento, están llamando a que pueda participar con ideas de qué cosa hacer y cómo alcanzar los objetivos que el Ejecutivo se ha puesto. Ha dicho el ministro de Salud que va a ser probablemente más importante poder tener elementos para proyectar el crecimiento y la contención de este virus. Pero ha dicho que hay que incorporar 2 elementos que son muy importantes, que son esenciales, que son centrales para poder armar y tener la ecuación resuelta. La inmovilización ciudadana, es decir, las medidas que ha tomado el gobierno, y también sumarle a eso las condiciones climáticas en un país como el nuestro, que está marcado por la diversidad, que es una maravilla y que podría a estas alturas jugar de pronto a favor también. Pero todo eso va a dar una ecuación que, si se resuelve positivamente, puede dar alguna idea de cuánto más puede durar esta cuarentena. Y hay que dejar trabajar a los que saben y no insistir con eso como si eso fuera lo único y lo más importante. Hoy la gente se está muriendo, hoy hay que desarrollar la política, hoy hay que comprar más pruebas, hoy hay que proteger a los médicos, a las enfermeras, hoy que hay que informar debidamente, hoy que hay que hacer que todos cumplan las medidas. Y después de eso preocupar si se amplía o no el plazo. Entonces, si todo esto conjuga, dentro de unos días seguramente van a anunciar qué cosa es lo que va a pasar y si es que en realidad esto se va a ampliar o no. Pero dentro de esas buenas noticias que se están produciendo en medio de la incertidumbre todavía, en medio de la crisis todavía, en medio del problema todavía, no es que
ya lo estemos superando. La curva todavía no ha terminado de darse y todavía estamos en subida y hay 395 casos. Pero la ministra de Economía y Finanzas, la señora María Antonieta Alba, ha dado ya fechas concretas en las que van a llegar, por ejemplo, los lotes para poder ampliar, pero ampliar radicalmente los márgenes que se han tenido ahora para estas pruebas, tanto las rápidas, las que identifiquen sospecha o sospechosos, sospechosas, y las que después puedan corroborar si es que se tiene el virus ya. Y lo dijo de esta manera y es una buena noticia. El primer lote llega dentro de poquito, el 27 de marzo, y así ella misma lo cuenta cómo va a llegar sucesivamente. En el caso de las pruebas rápidas, fueron adjudicadas el sábado 21 de marzo. Se espera la llegada según los siguientes cronogramas. 330.000 pruebas van a llegar el 27 de marzo. Estamos coordinando un vuelo solidario para que los traiga de Shanghái. 300.000 pruebas van a estar previstas para el 2 de abril. También hay un vuelo solidario que nos va a permitir traerlas de Beijing. El 19 de abril van a llegar 371.000 pruebas directamente a Cenares. El 30 de abril van a llegar 400.000 pruebas también directamente a Cenares. Y respecto a las pruebas moleculares, el día de hoy se espera realizar las órdenes de compra por 150.000 pruebas. Y en este momento nos encontramos haciendo un estudio de mercado para el remanente de pruebas, debido a que, como sabemos, hay una gran demanda en el mercado internacional. Es importante que todo se esté encuadrando y que exista esta diligencia. Y el presidente de la República ayer también ha recordado, porque esto hay que conectarlo y no hay que, pese a la legitimidad del presidente, de un presidente que se ha puesto al país sobre el hombro y está haciendo que las cosas estén avanzando. Es una tarea difícil, una tarea dura, una tarea con muchas complicaciones, pero necesaria. El presidente ha entendido que su liderazgo va a ser fundamental. Y es bueno, eso que en este momento lo alienta a seguir, dialogue con lo que él decía en estos 2 últimos días. Ayer su cumpleaños trabajando y hoy día, 2 años después de haber asumido un país con un sinnúmero de problemas que le ha tocado al presidente de la República afrontar. Algunas las ha hecho más o menos, pero las que ha hecho con aliento, con la ciudadanía, con el respaldo popular, con energía y con capacidad y vocación por cambios sustantivos, pues han sido las más importantes, las más recordadas, las que han funcionado y las que le han dado esa legitimidad que hoy día se acrecenta con la labor que está desarrollando. Ha dicho la lucha contra la corrupción es y seguirá siendo un pilar fundamental de este gobierno, y ha dicho que inclusive en situaciones de esta naturaleza, de tanta urgencia, de tanta necesidad, de tanto interés porque todo se haga rápido, hay que evitar que metan la mano quienes no tienen que hacerlo y las cosas se hagan debida y correctamente. Y ha pedido, por ejemplo, que la Contraloría pueda actuar de manera concurrente en todas las compras que se están haciendo para que no haya ningún problema y una mirada externa ayude a que las cosas no se paralicen, pero que a la vez tampoco se hagan a la ligera, abriéndole posibilidad a la corrupción para que se meta por ahí como un virus también, porque ese virus ha afectado a esta sociedad hace muchísimo tiempo. Y el presidente hace bien en notar todos los problemas que ha tenido que afrontar y hay que seguirlo apoyando, por supuesto, en esa tarea. Se ha reunido también en esta lógica de convocar a todos los sectores con el Consejo de Estado, donde está representado el Poder Judicial, el Poder Legislativo, la Contraloría, el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, en fin, todas las instituciones que son fundamentales en nuestro país para que todo pueda funcionar. El Ministerio Público que ayude con las diligencias en torno a las personas, por ejemplo, que pierden la vida, para que también con los detenidos por el incumplimiento de las normas puedan sus detenciones hacerse en el marco de la legalidad y, por cierto, desarrollar las acciones legales que corresponde. Con el legislativo, ojalá, más allá de la demagogia, quiero viajar a mi región para estar con los míos, hacer cosas importantes que coadyuven a mejorar la situación. El Poder Judicial también, en fin, es una buena iniciativa, idea para convocar a todo el país representado en su institucionalidad democrática que pueda también sumarse a esta tarea. Es una muy buena iniciativa eso que el presidente ha hecho notar el día de ayer. Y en el marco de cómo hacer
para canalizar debidamente esta decisión que el Ejecutivo ha tomado para darle 380 soles a 2.700.000 familias que están en una situación de pobreza y que no tienen ingresos y lo requieren para poder sobrevivir estos días de cuarentena. La ministra Ariela Luna, que es la titular del MIDIS, ha dicho que sigan enterándose a través de yomequedoencasa.p. Si usted no tiene un celular, no se vincula con internet, ya es una persona que no ha logrado relacionarse tecnológicamente en los últimos tiempos, que esto tanto ha crecido, siempre hay un familiar que puede ayudar. Ahí va a salir una pequeña encuestita rápida que tiene que llenar, poner su DNI, su fecha de nacimiento y un código que le va a aparecer, y con eso le van a decir si es beneficiario y beneficiaria o no de este bono de extraordinario de 380 soles. Si la respuesta es que sí lo es, pues le va a salir también ahí el nombre del banco, la oficina del banco y la hora a la que usted tiene que ir a cobrar. Si no le sale eso, no vaya al banco. No tiene por qué llenar los bancos, no tiene por qué hacer una cola larguísima si es que eso no aparece. Entiendan, por favor, porque si no puede ser ese un foco de infección también, porque las personas además a veces salen sin protegerse. La titular del pliego del MIDIS, Ariela Luna, ha hecho también este llamado que ponemos para que usted directamente lo pueda escuchar. Hay algunos casos que estamos evaluando y los vamos a solucionar, y les invoco por favor a cumplir con las comunicaciones que estamos dando. Vamos a dar todos los días comunicados y vamos a ir informando del cobro. Por favor, no vayan a los bancos a preguntar si pueden cobrar o saber si me adelantan el cobro, porque eso no es posible. Esto está sujeto a una programación para poder mantener el aislamiento social. Entonces hay que colaborar. Si le toca, le van a dar, no se preocupe usted. Han iniciado algunos bancos, Interbank ha iniciado el Banco de Crédito, y otros bancos se van a ir sumando con el Banco de la Nación en los próximos días. Entonces, de todas maneras, hay dudas de qué cosa se va a hacer, pero ya han habilitado, ha dicho, por ejemplo, la ministra, la línea 101, para que las personas que ya no están en el lugar donde habitualmente vivían, pero les corresponde el bono, puedan llamar para ver cómo van a hacer caso por caso. Pero también hay que mirar, porque el Ministerio de Economía, a través de su titular, ha dicho que se tiene que ampliar este registro para darle un bono de 380 soles a los independientes, trabajadores independientes, a los informales, a los que no tienen la posibilidad de trabajar en una empresa formal y, por cierto, no tienen capacidad en estos días de solventarse su día a día porque trabajan de sol a sol para poder mantenerse. Pero hay que preguntarse cuáles van a ser los criterios que van a establecer desde el sector de MIDIS, pero también de economía, para identificar esos criterios y qué cosas van a tener en cuenta para que les llegue a lo que corresponde. Angelo Kosubo es economista, es estudiante de posgrado de la Universidad de Chicago. Ha desarrollado un magnífico informe, la vulnerabilidad de los hogares a la pobreza en el Perú 2004-2014, que lo ha desarrollado junto a Javier Zúñiga. Y este informe es de lo más pertinente en este momento, es de lo más necesario que se pueda revisar. Ángel Kosubo ha dicho que ya el Ministerio, el MIDIS, ha incorporado esta medida que es la identificación de la vulnerabilidad, es decir, de los sectores vulnerables. Y esta es una categoría que ellos han desarrollado para medir con mayor exactitud no a los pobres, que están claramente identificados en el marco de lo que es el ingreso monetario, y ese siempre ha sido una crítica, porque con los programas asistenciales al parecer genera un dato engañoso, porque finalmente al darles un incentivo económico y al tener un ingreso que está al borde de lo que es el ingreso de los sectores de extrema pobreza, si este casi se duplica, pues se puede creer de que ya resolvieron su problema. Pero los sectores de vulnerabilidad, ¿no es cierto?, son aquellos que no necesariamente son pobres, pero una proyección hace que dentro de poco lo pueden ser, y hay que pensar justamente en ellos para
pasen a ese nuevo estadio. De lo más importante, lo más pertinente, esta investigación para poder ayudar a identificar esos criterios que deben usarse. Vamos a escuchar a quien ha desarrollado este informe, uno de los que ha desarrollado, Angelo Kosugo, que lo dice además con una pertinencia, con una claridad que creo yo tiene que llamar la atención y tiene que ser tomado en cuenta de todas maneras. María Sosa, que es, como ustedes saben, parte del equipo de la radio, conversó con él y esto es lo que compartió con nosotros. Proponemos una forma de medir vulnerabilidad en la práctica que es análoga a la medición de pobreza. Esta medición es una medición del riesgo ex ante de caer en pobreza. Es decir, nosotros medimos cuáles son aquellos hogares con una alta probabilidad de volverse pobre en el futuro y que su nivel de gasto caiga por debajo de la línea de pobreza. Bajo este enfoque, un hogar va a ser vulnerable si su probabilidad de caída sobrepasa cierto umbral. Hemos elegido este enfoque pues permite una interpretación fácil, una comparabilidad entre países y nos permite hacer una descomposición interesante de la población que es muy útil en estos momentos. En nuestro paper y utilizando la encuesta nacional de hogares desde el 2004-2018, encontramos que el grupo de los vulnerables ha venido creciendo a la par de la reducción de pobreza. Para el año 2018, 1/3 de la población peruana ya es vulnerable. Es decir, no es pobre, pero tiene una alta probabilidad de caer en pobreza. Estos hogares vulnerables además requieren una atención especial porque no tienen las mismas características que los hogares pobres y esto es crucial para el diseño de políticas públicas. Por otro lado, los vulnerables y los pobres no se encuentran en el mismo territorio geográfico. El barrido censal del CISFO nos muestra que hay distritos donde la vulnerabilidad y la pobreza ocurren a la par, mientras que en otros distritos solamente hay vulnerables o solamente pobres. Hasta la fecha, la focalización de los programas sociales ha sido estática, es decir, solo se incluyen a los pobres en el momento dado de la focalización y no se incluyen a los vulnerables o lo que podemos denominar pobres transitorios, es decir, aquellos hogares que fueron pobres y recién están saliendo o que están muy al borde de caer en pobreza en el futuro. Esto puede ser un problema para combatir contextos como el actual. La focalización sobre los vulnerables requiere un diseño de políticas distintos para evitar su caída a la pobreza próxima. Nuestro estudio encuentra que 1/3 de la población peruana es vulnerable y que además estos hogares tienen una vulnerabilidad relacionada principalmente a su inserción productiva en el sector primario, en microempresas informales y generadora de muy alta inestabilidad de ingresos. Los choques adversos grandes, como el que estamos viviendo ahora, son una forma de poner a estos hogares en riesgo a caer en pobreza futura. La Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social elaborada por el MIDIS ha considerado nuestra definición de vulnerabilidad dentro de sus lineamientos, pero esto no ha sido implementado en el bono actual. Toca pensar varios puntos de la implementación del bono y verificar si es que los recursos permiten alcanzar a la población vulnerable, tanto urbana como rural, que a la fecha es un mayor porcentaje de la población peruana que los pobres. Así, considerar a los hogares vulnerables puede resultar crucial para evitar que estas personas caigan en una situación de pobreza. A las dificultades tradicionales que ya tenemos sobre la focalización de programas sociales, ahora hay que agregar la necesidad de actuar de manera casi inmediata. Sin embargo, no debemos de dejar de basarnos en lo que nos dicen los datos y para ello tenemos esta opción de medición de vulnerabilidad que puede ser implementada muy rápidamente. Interesantísimo esta idea de esta descripción de los pobres transitorios. 1/3 de la población no es pobre, pero puede serlo. Y hay que trabajar con ese sector, un sector incapaz de insertarse laboralmente, un sector que está en una posibilidad muy certera de que dentro de poco no tenga capacidades para sostener su propio desarrollo, sus propias básicas necesidades y lo puede llevar a un sector de pobreza. Muy, muy interesante este estudio que recomiendo que ustedes lo puedan revisar, está a su alcance y además me parece que las autoridades tienen que tomarlo en cuenta. La vulnerabilidad de los hogares a la pobreza en el Perú 2004-2014 de Angelo Kosugo y de Javier Zúñiga. Vamos a seguir conversando e incorporando otros elementos a nuestro análisis esta mañana, que resulta ser muy importante también. ¿Qué va a pasar con el sistema educativo? Es decir, ¿qué va a pasar con quienes están en edad escolar?
y que los que están en colegios públicos no iniciaron su labor por obvias razones, y los colegios particulares, si es que están haciendo no bien lo que establece el Ministerio de Educación para situaciones de esta naturaleza. Vanessa Meneses, integrante del equipo, el tremendo equipo profesional de IDL Radio, conversó con la exministra de Educación, Flor Pablo, sobre este programa que ha iniciado ya el Ministerio de Educación, Aprendo en Casa. Ha hecho una crítica muy interesante, que esto apunta a lo rural y está muy bien, pero ¿qué hacemos? Que apunta a lo urbano, pero ¿qué hacemos con lo rural? Flor Pablo le dijo esto a Vanessa Meneses. Creo que una recomendación va en el sentido de no mirarlo solo como una estrategia urbana, ¿no? Hay que mirar también esta estrategia para el ámbito rural, y ahí yo pediría que el Ministerio mire también lo que ha trabajado en las modalidades de educación tutorial, de educación a distancia, en los modelos varios que tienen en educación secundaria, y poder echar mano a ello. Y por otro lado, hay instituciones que han venido trabajando en alianza con el Ministerio de Educación, como los programas que ha habido con Telefónica, varios proyectos del sector privado que podrían ayudar muy bien a sumar, y creo que también en ese sentido están para la zona urbana, pero creo que no hay que olvidar que hay una zona rural y que necesitamos también responder a ello. Si bien las diferentes herramientas, recursos se despliegan desde el Ministerio de Educación, las plataformas, tiene que estar en mucha articulación con los gobiernos regionales que tienen a su cargo las direcciones regionales y las UGEL, ¿no? Imaginémonos el escenario en el que esta cuarentena se amplíe, ¿no? Que esta situación de quedarnos en casa tenga que ampliarse por algunas semanas más. Ahí hay que ver otras estrategias, ¿no? Yo ya mencionaba antes que los cuadernos de trabajo, por ejemplo, ya estaban en las escuelas. Entonces, por ejemplo, para los primeros grados, de repente, lo que hay que hacer es acercar esos materiales con la ayuda, ahí la articulación intersectorial, con la ayuda de las Fuerzas Armadas, del Ejército en general, especialmente a las zonas donde no hay acceso a Internet, a esas zonas donde tenemos población vulnerable que ya ha tenido problemas en los aprendizajes, ¿no? Y esta situación podría acrecentar aún más las brechas de aprendizaje. Muy importante, muy pertinente esta anotación. Hay que tener en cuenta también al ámbito rural. Y dice la exministra, que mucho sabe y que hasta ahora nadie sabe por qué dejó de ser ministra, que el Ministerio de Educación ha desarrollado ya hace bastante tiempo, por ejemplo, políticas educativas a distancia, tutoriales que pueden ser muy útiles en este momento. Y además ha dicho que hay que mantener una alianza que se ha hecho ya hace también tiempo con las instituciones del sector privado. Ha dicho hay que articular con los gobiernos regionales y municipales, y ha dado una magnífica idea, porque ha dicho, cuidado, que esto no vaya a hacer crecer las brechas. Lo que hay que hacer es justamente achicarlas, ¿no es cierto? Hacer que estas cada vez disminuyan más. Y ha hecho una anotación de lo más importante. ¿Qué pasa con todo el material que estaba previsto? Se le iba a integrar sobre todo a los estudiantes de educación básica que están en los primeros años. ¿Por qué no se hace toda una movilización en la que dice puede participar las Fuerzas Armadas y otros sectores para hacerles llegar a los hogares para que puedan con eso iniciar sus actividades? Porque todo lo otro que se va a hacer por vía electrónica a través de Internet está muy bien, pero el país no en todos lados tiene acceso a Internet y requieren y necesitan estos materiales que ya están disponibles porque se habían entregado a los colegios. Muy bien, Flor Pablo, haciendo una anotación de lo más importante y de lo más, como digo, necesaria además a tener en cuenta. Y vamos a seguir. La congresista Carmen Omonte ha presentado un proyecto para prohibir la especulación de precios en periodo de emergencia. Si bien es cierto, veía hoy muy temprano y ayer sobre todo en el transcurso del día de que los precios de los alimentos no han seguido subiendo en algunos centros de distribución masiva mayorista, pero los especuladores están a mitad de camino y ahí hay que mirar con atención. Carmen Omonte, es de Alianza para el Progreso, ha presentado un proyecto de ley que tiene como objetivo que se prohíba la especulación de precios y el acaparamiento de alimentos de primera necesidad, medicamentos, insumos médicos, combustibles, servicios de otra naturaleza, como dijo el otro día que conversaba aquí con nosotros el excongresista Jaime Delgado. Y dice la ley
no prevé nada para poder tomar decisiones sobre esto. Y este proyecto está tratando de apuntar en esa dirección. Pero para ver si esto era pertinente, si es que se podía o no desarrollar alguna acción o acciones para evitar la especulación, María Sosa, del equipo de Vida de la Radio, habló con el economista Silvio Rendón, que tiene un alto conocimiento de este tema. Él es doctor en economía, para que nos pudiera dar su opinión especializada sobre si esto es viable o no. Realmente lo que nos dice es muy importante. No es que aquí, si tú te pones a desarrollar medidas que puedan sancionar, no necesariamente con cárcel o con únicamente cárcel, a quienes especulan, sino con multas, como dice él, también hay en Estados Unidos, por ejemplo, en varios estados. Y esto no pone en riesgo el mercado, que se están interviniendo idealmente para fijar y para tener control del precio. No. Hay otras maneras de hacerlo que además se hacen en países que no se pueden llamar que están en contra del desarrollo del mercado. Vamos a escuchar qué cosa es lo que nos dijo. El proyecto de la congresista Monte tiene mucho sentido en épocas de crisis, en épocas de desastres naturales y de pandemias como la que se vive en la actualidad. Son medidas que se aplican en países de economía de mercado como Colombia, que hay un proyecto similar al de la congresista Omonte, que pasa por penas privativas de la libertad, aplicación del Código Penal, y en varios estados de los Estados Unidos, que también sufren desastres naturales como huracanes, como terremotos en California, y bueno, ahora la pandemia también. Es decir, no son medidas que nos van a hacer cambiar de modelo económico, como por ahí se está diciendo. Son medidas que atinadas para épocas especiales, épocas de emergencia. Ahora, el proyecto necesita algunos ajustes. No es necesario llegar a que un comerciante pase por una pena de cárcel. Hay sanciones también, hay sanciones monetarias, hay multas, que es lo que se hace en algunos estados de los Estados Unidos, notablemente en Nueva York, en Nueva Jersey, en Florida. ¿Sí? Entonces eso se puede ajustar también y ese proyecto es para debatir. Entonces se pueden introducir cambios que hagan las sanciones más creíbles, más atinadas y menos draconianas e igualmente efectivas. Ahora, ¿cómo se detecta la especulación? Por ahí he leído que no se puede detectar la especulación porque no vivimos en una economía de precios controlados, los precios son libres y por lo tanto es indetectable. No es cierto. No es cierto. En los Estados Unidos, ¿cómo se detecta? Pues en base a aumentos. Antes, ¿cuál es el precio antes de la emergencia y cuál es el precio después? Y lo que se hace, se coloca un tope para el aumento de precios. Por ejemplo, no más del 10%. Y ya está. Esa es la forma de responder ante la especulación. ¿Sí? Entonces todo eso se puede regular, todo eso se puede denunciar, todo eso se puede verificar. No es que no sea viable el proyecto ni que no se pueda llevar a la práctica. Sí se puede llevar a la práctica y es una medida muy sensata ante la crisis. Así que no hay que rasgarse las vestiduras, no hay que ponerse en el plan de que va a cambiar el capítulo económico y todo se va a destrozar si se empieza a hacer eso. Tranquilos, eso no pasa. Pasa en países que no se le puede llamar comunistas, socialistas, chavistas, en fin. Son países más bien que tienen en sus dirigencias partidos políticos, yo diría de centro o de derecha en algunos casos, y que tienen mecanismos de regulación y de multas severas que no necesariamente pueden llegar en todos los casos a denuncias penales, pero que son, por supuesto, fundamentales para evitar que se genere especulación. Por ejemplo, en algunos lugares nos ha puesto el ejemplo especialista que conoce mucho, porque ha estudiado mucho el tema, de poner un porcentaje de margen, 10% es razonable, de ganancia de quienes tienen esa condición de vendedores que en algunos casos se convierten, por supuesto, en especuladores. Silvio Rendón con unas magníficas notas que usted tiene que tener en cuenta para no alarmarse tanto. Y bueno, en fin, se han decidido también en torno a estas situaciones económicas. El Ejecutivo, y esta es una información, ha prorrogado por 3 meses el plazo para presentar declaración del impuesto a la renta. Y esto es para todos los ciudadanos a propósito de los casos de coronavirus en el Perú,
y esto que nos está afectando de manera severa en distintos ámbitos. La resolución de la superintendencia es el 054 y esto va a beneficiar a las personas naturales, es decir, a todos los que pagamos nuestros impuestos, y a la MIPYME, que son personas jurídicas con ingresos, ojo, en el año 2019 menores a 9.660.000 soles. Esto es muy importante también para aliviar un poco en este escenario incierto, a veces un poco desbordado, para tranquilizarnos, porque los que cumplimos con nuestros deberes pues sentimos abrumados y necesitamos ese apoyo para poder ordenarnos por lo menos temporalmente mientras esto sucede en nuestro país. Pues bueno, vamos a trasladarnos ahora a hablar sobre otro tema. Y es verdad, aquí lo que hay que resaltar es el papel de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional. Yo valoro muchísimo el trabajo que vienen desarrollando. Siempre lo buscamos, necesitamos cuando estamos en alta urgencia, alta necesidad o emergencias. Y el otro día se vio un incidente que es lamentable, es condenable y por cierto que es criticable desde todo punto de vista. Yo sé que mucha gente no ha estado de acuerdo con mi punto de vista en torno a lo que hizo este capitán, Cristian Cueva, con una persona que estaba incumpliendo y además había tenido un episodio violento en contra de la policía, se ha conocido después. Pero la ley es la ley y se tiene que aplicar con severidad, pero respetando no solo los protocolos, sino respetando lo que es el debido proceso. Pero aquí hay que ver, es un caso de un militar que ya ha sido separado de que siga haciendo ese tipo de rondas. Y el comando conjunto ha zanjado el tema desde mi punto de vista porque ha dicho eso no es el denominador común, esa es la excepción, ese es el caso aislado. Las Fuerzas Armadas están cumpliendo un papel importante. Y coincido plenamente con lo que Pedro Cateriano, que ha sido ministro de Defensa, ha dicho para IDL Radio, ha hecho alusión en entrevistas que ha dado sobre cómo hay que mirar esto, como un incidente. Hay que cumplir la ley, es condenable, es un hecho que no tiene que repetirse, pero también hay que ver la otra parte, que es una parte más amplia, con más gente, con más héroes que en el anonimato hacen las cosas porque el deber los llama y que no serán reconocidos después seguramente, porque así a veces somos de ingratos con quienes hacen mucho por nosotros, pero es así como hay que tomarlo. Vamos a escuchar qué dijo Pedro Cateriano. En todas las situaciones se tiene que aplicar la ley. El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas tuvo una rápida reacción, pero a su vez hay que condenar todas las agresiones físicas y verbales de civiles y de militares, porque también hemos notado que en algunos lugares del país han ocurrido esta clase de agresiones. En este momento el objetivo es la lucha contra esta pandemia llamada coronavirus. No debemos, por lo tanto, de distraer ese foco principal de atención. Este es un incidente que hay que superar. En términos generales, el comportamiento de las Fuerzas Armadas es sacrificado. Notamos que a nivel nacional esa es la tarea fundamental y esto debe quedar como un incidente superado. En ningún caso el uso de la violencia es justificable, más aún cuando existen protocolos que todos los oficiales y miembros de las Fuerzas Armadas conocen y que deben aplicar. Entonces, en ese sentido, el marco jurídico es sumamente claro y en un Estado de Derecho lo que se respeta es la ley. Pasando a el Congreso, yo decía que aquí lo que hay que hacer es contribuir o hacer que el Congreso pueda apoyar al Ejecutivo y han tenido una reunión de Consejo de Estado para que eso se pueda materializar y ojalá se haga de manera diligente. ¿Qué cosa es lo que ha dicho el señor Manuel Merino de Lama, que es el presidente del Congreso de la República? Presidente del Congreso de la República porque los que entraron al Congreso tienen muy poca experiencia y él la tiene sin haber sido en ningún caso, cuando fue congresista, algo que pueda uno imaginar como un buen congresista o brillante. Pero eso que han llamado experiencia solo porque tiene más años, ya estaba ya en el Congreso, lo llevó
a un encargo de esta envergadura. Ojalá que lo haga bien, y a mí no necesariamente me ha dado la mejor de las impresiones por un comportamiento que me ha parecido que no es muy firme en algunas cosas. Pues resulta que él ha comentado que a pesar que se coordina para las sesiones de algunos grupos de trabajo parlamentarios que se hagan de manera virtual y así puedan cumplir el aislamiento social que ha decretado el Ejecutivo por el coronavirus, ha dicho que no se podrá hacer lo mismo con el Parlamento. Al Comercio le dijo que las sesiones deben darse en el hemiciclo debido a que son 130 los integrantes de la representación nacional y el número complica conectar a todos a la vez. Por favor, o este señor no conoce tecnología y la verdad que deberían asesorarlo, o digamos tiene una incapacidad para comprender el momento tan grave. Se ha hecho ya muchas reuniones que tienen ese o un número mayor en otras partes del mundo y en el Perú también. De hecho, nosotros nos comunicamos todos los días con decenas de personas al mismo tiempo para seguir desarrollando nuestras actividades. Y se ha pedido a la Dirección de Tecnología del Congreso que haga una propuesta, pero mientras tanto ha dicho que tienen que reunirse. Yo me sumo más bien a lo que Alberto Belaúnde ha planteado, que como ellos lo están haciendo ya en el Partido Morado, los congresistas que son del Partido Morado, pues hacerlo de manera virtual sería lo más conveniente. Y aquí vamos a entrar a otro ámbito que es importante, que es también necesario en este momento, ¿no? Porque yo ya lo he mencionado, uno puede valorar, por cierto, lo que significa tener la posibilidad de estar en casa con tus seres queridos, en un, digamos, mundo que nos ha llevado a todos a casi no estar o a estar muy poco, o a estando en realidad mantenernos abstraídos por nuestro trabajo, las cosas que hay que entregar, el tumulto, la gente, la bulla y todo apurado y lo competitivo que es esto que la vida nos ha planteado. Pero sin embargo, esto nos da la posibilidad de repensar eso también, pero también nos da complicaciones en las propias relaciones. La cuarentena es un asunto que trae sus propias complejidades. Javier Echevarría, que es psicólogo de profesión, actor de profesión, una persona que ha desarrollado una actividad muy importante de formación, de capacitación a empresas, a grupos importantes, que hace unos espectáculos formidables, que tiene a bien permanentemente desarrollar. Ha tenido la gentileza, en medio de la cuarentena y en medio de lo que eso significa para él también, de darnos algunos consejos sobre cómo manejar y ordenar nuestros tiempos, porque uno tiende a pensar de que porque está en una situación de esta naturaleza, pues tiene que, digamos, hacerlo como se le viene en mente. No, hay que organizarse, hay que tener tiempos y espacios, y él lo dice de una magnífica forma, que la verdad yo creo que no va a quedar otra sino entender y llevarlo a la práctica. Vamos a ver qué cosa es lo que a través de María Sosa del equipo de la radio nos recomienda Javier Echevarría hacer todos los días. Tú decides si quieres ver esta cuarentena como una amenaza que te alimente el estrés o como una oportunidad de crecimiento. La cuarentena nos ha quitado además varias libertades, la libertad de espacio, no podemos salir, la libertad de nuestro cuerpo, no podemos decidir abrazar a las personas, saludar, y nos ha dejado en la casa con el tiempo para organizarlo. Entonces, los consejos que yo puedo darles para poder recuperar el control y poder trabajar nuestra libertad interior es recuperar nuestra libertad sobre el espacio, sobre nuestro cuerpo y sobre el tiempo. Empecemos por el tiempo, que es lo que la cuarentena no nos ha restringido. Estamos dentro de casa con todo el tiempo y nosotros siendo dueños de cómo lo organizamos. Algunos están trabajando desde su casa, pero igual tienen que organizarlo porque tienen a sus hijos, tienen a su esposa, algunos de pronto no tienen trabajo y tienen que ver cómo también lo organizan. Entonces es fundamental poder hacer una agenda donde ponen claramente qué es lo que tienen que hacer, pero lo importante y el secreto de esto es que la agenda tiene que ser producto de una conversación en familia, no una imposición. Es una gran oportunidad de trabajar la democracia dentro de la familia.
una democracia con reglas. La democracia no es ausencia de reglas, eso es anarquía. La democracia son reglas y principio de autoridad. Los papás son la autoridad, pero implica un diálogo. Entonces, en esa agenda donde los miembros de la familia están conversando, tienen que poner los horarios que cada uno, que es una responsabilidad individual, lo que cada uno tiene que hacer a tal hora, ¿no? Algunos sus tareas, otros el trabajo, otros esto, otros lo otro, y también los tiempos compartidos. ¿En qué cosa vamos a hacer? Ok, a tal hora nos juntamos para almorzar, qué funciones de la casa nos repartimos, a tal hora nos juntamos a jugar un juego de mesa, a ver una película, todo eso con dibujos, algo atractivo, ¿no? Y que los niños pueda gustar, y si no hay niños entre la pareja, qué sé yo, y si estás solo, también. Eso te da la sensación de nuevo recuperar el control, recuperar las riendas de tu vida y decir, ok, en esta situación tan difícil estoy organizando mi tiempo. Con respecto a los espacios, igual, es importante que definan dentro del espacio qué espacios son privados, qué espacios son públicos, que este rinconcito pues es el momento donde no me van a interrumpir y estos lugares son donde convivimos con todos. Es importante hacer eso. Y con respecto al cuerpo también, preocúpate de tu alimentación, de tu limpieza, no estés en pijama todo el día, de hacer ejercicios. Y si tú recuperas la seguridad sobre tu tiempo, tu espacio, sobre tu cuerpo, vas a poder manejar esta cuarentena muchísimo mejor. Hay que poner en práctica estas recomendaciones que nos hace con acierto Javier Echevarría, tremendo actor, tremendo profesional de la psicología que ha en esta oportunidad colaborado con nosotros. Vamos a pasar ahora a hacer un pequeño recorrido por las regiones. Esto, como ustedes saben, es posible gracias a la Red Nacional de IDL Radio que coordina mi colega Víctor Ciudad. Él se contactó con algunos de los corresponsales para que nos pudieran traer información esta mañana. Vamos a trasladarnos a Puno, donde, como ustedes saben, y lo comenté el día de ayer, pues un delincuente, porque no se le puede llamar de otra manera, atentó contra la vida y se la llevó, literalmente, de Ronald Mamani. Él era un integrante de la fuerza militar de nuestro país. Percy Calizaya, nuestro corresponsal en Puno, nos da detalles de cuál es la situación legal de quien cometió este hecho bárbaro. Percy, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Laster y amigos de IDL Radio. Esta es la información desde Puno. Fiscalía pide prisión preventiva para chofer que atropelló y mató a soldado durante cuarentena. Ronald Mamani Ajajawi, soldado del ejército peruano, murió atropellado la noche del último viernes en Puno cuando cumplía su labor durante la cuarentena por el COVID-19. El hombre que iba al volante de la unidad que lo embistió era Denis Jimmy Tapia Condori. Conducía un vehículo que le pertenece a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria. Hoy el fiscal del distrito de Puno, Machaca Luque, solicitó 9 meses de prisión preventiva para este sujeto. Encontró varios elementos de convicción para procesar y llevar a juicio al chofer por el presunto delito de homicidio culposo. Además, el fiscal Machaca recogió testimonios que dan cuenta que el chofer viajaba a excesiva velocidad. Dentro de la unidad también iban otros ocupantes, que también son investigados. Informó Percy Calizaya Rodríguez desde la ciudad del Lago. Adelante, estudios. Muchas gracias, Percy, por esa información desde Puno. Entonces hay noticias en torno a el pedido ya de una prisión preventiva para este sujeto y al parecer la identificación por parte del Ministerio Público y la denuncia parece que camina en esa dirección por homicidio culposo. Vamos a trasladarnos ahora al norte de nuestro país. En Tumbes está nuestro colega y gran amigo José Paul Rioja con la información. José Paul, ¿cómo estás? Muy buenos días. Glatzer, buenos días. El sábado por la noche se confirmó el primer caso de coronavirus en nuestra región y ayer por la noche 2 más. El primero es una mujer de 38 años que estuvo en Lima antes del 15 de marzo.
Los nuevos casos son de una mujer de más de 50 años y un joven. Ante este panorama, las carencias y deficiencias en nuestro sistema de salud han salido a relucir. El hospital regional no cuenta con la logística necesaria, ni siquiera con un área de aislamiento. Mientras tanto, el salud no es ajeno a esta realidad. El tránsito de personas en las principales calles de la ciudad también se ha visto restringido. Sin embargo, aún la población no toma conciencia del riesgo al que se exponen al salir a las calles. Los bancos han reducido sus horarios de atención. Las entidades públicas siguen trabajando con personal reducido en las sedes y otro porcentaje más en casa. Finalmente, sumado a la indiferencia de la población, es la falta de agua en varios sectores de la región, que en ese tipo de emergencias es parte importante para el lavado de manos. En Tumbes, para No hay Derecho, Paul Rioja. Muchísimas gracias, José Paul, por esa información que viene desde Tumbes. Vamos a trasladarnos ahora a Trujillo. Ahí Yuri Castro nos da detalles de lo que terminó siendo la fuga o intento de fuga del penal del Milagro en Trujillo. Vamos a escuchar el despacho que nos ha preparado nuestro corresponsal en esa zona del país. Yuri, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muchas gracias por informarte que 2 muertos y 31 heridos es el saldo que deja un motín registrado la tarde del último domingo en el penal El Milagro de Trujillo. De acuerdo a la información que se maneja, los presos se sublevaron y lograron quemar colchones y tomar por asalto los techos de los pabellones en rechazo a que se había negado la atención médica a 2 internos que tenían los síntomas del coronavirus, además por la pésima comida que se les entrega al interior de la cárcel y la restricción de las visitas que se realizó a sus familiares por parte de las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario. De acuerdo al jefe policial de la Libertad, el general Lucas Núñez Córdoba, eso es totalmente falso y lo único que buscaban los reclusos era fugarse masivamente, de allí que habían logrado realizar 2 enormes forados en una de las paredes y para de esta manera ganar la calle. La Policía Nacional, a través de su sección antimotines, tuvo que intervenir e ingresar al penal y enfrentarse con los reclusos, dejando, repetimos, como saldo 2 internos fallecidos. Actualmente el penal del Milagro viene siendo fuertemente custodiado por parte de miembros de la Policía Nacional y en la parte exterior parte de personal del Ejército peruano. Según el general de la policía, los reclusos en sus acciones violentas intentaron incluso quemar vivo a uno de los agentes del INPE, lo cual fue impedido por la Policía Nacional. Esto es lo que podemos informar desde Trujillo, Glaxer. Muchísimas gracias por esa información, Yuri, que nos traes desde la región La Libertad de Trujillo específicamente. Miren ustedes, dicen las personas que están recluidas en ese penal que se había evitado hacer pruebas a personas que podían tener el coronavirus. Se ha, y con razón, me parece, suspendido y racionalizado las visitas para evitar justamente el contagio, y lo que han querido, como ha dicho el general Lucas Núñez, es fugarse, porque si no, ¿cómo hacen 2 forados en 2 paredes para salir por ahí? 2 de las personas, de los internos, lamentablemente fallecieron. Esto es todo. Gracias a Yuri Castro por la información. Esto ha sido todo por nuestro recorrido por las regiones, gracias a la Red Nacional de IDL Radio, el trabajo de Víctor Ciudad. Y bueno, hay otro incidente que se ha producido y que ha generado bastantes reacciones, sobre todo en las redes sociales. Y tiene que ver con el trabajo de la policía y las Fuerzas Armadas, por cierto, que están en este momento conjuntamente desarrollando todas las labores que sean necesarias para que los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país puedan cumplir con las medidas que ha dispuesto el Congreso de la República. Y hay una mala costumbre, diría yo una insana costumbre, de que los periodistas creemos ser ciudadanos distintos al resto y tener corona, y que nosotros estamos por encima del bien y el mal, y que nosotros podemos hacer lo que nos da la gana, no te podemos criticar a todo el mundo, podemos señalar a todos, adjetivar contra todos, pero nosotros no tenemos que rendirle cuentas a nadie. Y eso no es verdad. Lo que los periodistas tenemos que hacer es ser, antes que periodistas, buenos ciudadanos. Y para ser buenos ciudadanos, que es una recomendación que hace muchísimos años
recibí de un maestro, Edmundo Cruz, que trabaja en el diario La República, que es un magnífico y extraordinario periodista y maestro, pues que hay que ser buenos ciudadanos antes para que uno quiera ser un buen periodista. ¿Qué cosa es lo que ha pasado en el caso de Milagros Leiva, que fue el otro día detenida por la policía porque, digamos, andaba en su auto a una hora donde no está permitido circular libremente? Y ella, digamos, según la versión de la policía que aparece en este video, no solo no se quiso identificar, no quiso dar digamos, toda la documentación que se requiere en ese momento para identificar si tiene relación con el vehículo que está en ese momento manejando y su pase para poder circular a esa hora. Y ella, según la policía, se rehusó, y la verdad es que en el video se le nota con un comportamiento altanero que no me parece adecuado en una situación en la que inclusive podría explicar de otra manera su propia situación. Y, digamos, se indigna, levanta la voz, se molesta con los policías, y lo que hace es lo que no hay que hacer justamente cuando uno está en una situación de esta naturaleza, si es un buen ciudadano. Llama a un general. ¿Y cuál es el mensaje? ¿Cuál es la idea? Yo no hablo con estos pichiruchi porque, digamos, ¿qué voy a hacer discutiendo yo con un capitán o con una suboficial que ni siquiera me entiende? Yo llamo al general para que él les diga quién soy yo y para que les haga saber a estos que no entienden que yo soy fundamental para el Perú y que estoy haciendo un trabajo por el país. Y eso me parece altanero, me parece irresponsable, me parece soberbio. ¿Y qué cosa? Es decir, si uno sale por la calle y la policía no te reconoce, o qué quería, que le saluden, bueno, sea nomás, y que no le pidan documentos, no puede ser. Todos tenemos que cumplir con lo que la ley manda y dispone. Nadie tiene aquí un trato VIP. Eso se tiene que acabar. Esta situación nos tiene que hacer notar que todos somos igual de humanos y a todos nos puede pasar. Y no solo es que aquí hay altanería, y mi crítica no solo va al comportamiento, sino al hecho mismo de que se prohíbe el tránsito para evitar que la gente se contagie y para cuidar a personas también con estas características. Pero no se puede actuar de esa manera. No explicar, no dar los documentos que te pide y llamar al general para que este te salve de una situación, lo que podría constituir en una intervención de esta naturaleza un tráfico de influencias también, por cierto. Pero entonces me parece que hay que cumplir, y este es un principio básico. Hay que ser buenos ciudadanos para ser buenos periodistas. Es más, voy a conectarlo con lo que también yo aprendí en mi paso por el colegio militar, que fue una experiencia muy importante en mi vida también. Por eso es que yo respeto y quiero mucho a los militares, y cuando hago críticas, cuando alguien hace mal las cosas, es porque realmente yo valoro y creo que las Fuerzas Armadas son mucho más que un incidente concreto como el que hemos tenido que comentar por estos días. A nosotros nos decían, el arte de saber comandar es el arte de saber obedecer. Es decir, si nosotros queremos pedirle a los otros que hagan cosas, que se comporten de tal manera, nosotros tenemos que comportarnos de esa manera y dar el ejemplo. Si no, ¿qué cosa es lo que va a pasar? La gente va a creer que esto es un juego, o que van a creer que hay ciudadanos con distinta categoría, que unos somos los más bacanes, que unos somos los ilustrados, que unos somos los que tenemos la posición cómoda, que unos somos los que podemos hablar con el ministro, con el general o con el presidente, y los otros que están a la base no tienen ni siquiera, ¿no es cierto?, la posibilidad de dirigirnos la palabra. Mal, muy mal. Y creo que hay que tener mucho cuidado con eso, porque esto circula y la gente empieza a creer que así son todas las personas, y no es así. Lo que hay que hacer es cumplir con la norma, cumplir con la ley. Los periodistas pueden circular, por supuesto podemos circular, porque hacemos un trabajo que tiene que ver con la comunicación, que en estas épocas son muy importantes. Pero si a ti te detiene cuando estás manejando, te cuadras, te bajas, entregas todos los documentos, todo lo que te piden. Si tienes tu pase, lo entregas. Si no lo tienes, bueno, fatal es, no lo tienes y punto. Tu cara, o que aparezcas en afiche, o que salgas en la televisión, o que hables en la radio, o que, en fin, salgas por internet, no te hace necesariamente una persona que está por encima de las disposiciones que todos tenemos que cumplir. Así que a cumplir. Esto también nos tiene que enseñar
esto que estamos viviendo en este momento. Así como todos, lamentablemente, podemos ser víctimas del coronavirus, tenemos que entender que todos tenemos alguna vez que ser iguales ante la ley. Esto ha sido todo por hoy. Les agradecemos muchísimo por su generosidad de acompañarnos esta mañana. Dentro de lo que sea posible, que les vaya muy bien. Hay que seguir poniéndole empeño a esta tarea que todos tenemos de seguir empujando el carro en la misma dirección para tratar de derrotar y evitar que el COVID-19 siga avanzando. Nos encontramos el día de mañana a las 7 en punto aquí en No Hay Derecho. No hay derecho, no. IDL presentó No Hay Derecho. un espacio de noticias, análisis, diálogo y opinión. No hay derecho, no. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Búscanos como IDL Radio y activa las notificaciones para ver No Hay Derecho en vivo.